La superficie del Nilo brilla como el oro bajo los brillantes rayos del sol cuando los primeros rayos del día llegan al continente africano. La naturaleza salvaje cobra vida en la fina niebla que se cierne sobre el agua, vibrante, indómita y misteriosa. La batalla del Nilo por la supervivencia. Una criatura gigantesca se sumerge en las plácidas aguas de la indómita África, donde la vida y la muerte conviven en perpetua tensión. Uno de los animales más pesados y peligrosos del continente, el hipopótamo, ha hecho de este lugar su hogar. Este herbívoro tiene un cuerpo enorme. Los adultos pueden pesar entre 1.500 y 3.000 kilogramos, el mismo peso que un coche. Parece desafiar todas las reglas de la supervivencia, ya que es demasiado pesado para correr, demasiado blando para ser un depredador y permanece sumergido en el agua casi todo el día. Sin embargo, el hipopótamo es único y peligroso precisamente por esa paradoja. El hipopótamo es uno de los mamíferos terrestres más grandes de África. Un adulto puede pesar más de 3 toneladas y alcanzar una longitud de 4 metros. Parecen torpes en tierra firme. Sin embargo, bajo el agua se mueven silenciosamente, como fantasmas que caminan por el lecho del río en lugar de nadar. Viven mitad en tierra y mitad en el agua. Los hipopótamos permanecen sumergidos durante el día para evitar el calor. La intensa luz solar es demasiado fuerte para su delicada piel. En lugar de sangre, de su piel brota un líquido rosado con potentes propiedades antibacterianas. Los hipopótamos no son dóciles, aunque se alimentan de hierba. Cada noche recorren decenas de kilómetros en busca de alimento. Se mantienen en silencio y son cautelosos. Sin embargo, si se les provoca, se vuelven muy peligrosos. Sus caninos son tan fuertes que pueden aplastar una canoa de madera y pueden alcanzar los 50 centímetros de longitud. Son animales gregarios. Las hembras y el territorio están gobernados por un macho dominante.
Las hembras están constantemente en guardia y no se detendrán ante nada para proteger a sus crías, ni siquiera ante los cocodrilos. Los hipopótamos son más que simples criaturas. Son el sustento del ecosistema, ya que forman caminos, mejoran el suelo y preservan el equilibrio. Silenciosos pero fuertes. Son la especie dominante del río. Comienza la estación seca. El suelo está abrasado por el sol. A medida que el río retrocede, quedan charcos fangosos y estancados con un olor desagradable. Solo quedan unas pocas zonas profundas que pueden albergar vida en los vastos cauces del río. En el último charco se congregan los hipopótamos. Se llena de gente. Cada día aumenta la tensión. Todos luchan por el espacio. Se necesita mucha paciencia. Unos pocos pájaros picogruesos, pequeños pero audaces, continúan su trabajo en el calor sofocante del agua fangosa. Posados en el lomo de los hipopótamos, hunden el pico en los pliegues de la piel y las orejas mientras picotean los parásitos. Una relación mutuamente beneficiosa. En la dureza de la estación seca, los pájaros comen hasta saciarse mientras los hipopótamos se limpian. Sin embargo, esa calma momentánea dura poco. Un día, alguien irrumpe. Enorme. Cicatrizado. Un extraño hipopótamo macho entra nadando en la zona. No lo hace sigilosamente, como un vagabundo. Marca su territorio con su olor, agita la cola y brama. Ha lanzado un desafío. El macho dominante no lo ignora. Irradia fuerza mientras se levanta del centro del gran charco de barro. El intruso acaba agotando sus fuerzas. Retrocede. El territorio sigue siendo suyo, pero el macho dominante sigue en pie, jadeando.
Los hipopótamos no solo luchan por las hembras, sino también por mantener el último vestigio de control en medio del caos seco de este estanque en declive, donde la vida se vuelve cada día más precaria. El cielo africano comienza a cambiar tras varios meses de sequía. En el horizonte comienzan a formarse nubes oscuras. El viento arreciaba. La húmeda promesa de las primeras lluvias se mezclaba con el olor de la tierra agrietada. Entonces se oyó un trueno. Las primeras gotas de lluvia caían, despertando la vida en el suelo como un golpe. El polvo era arrastrado por la lluvia torrencial, que se filtraba por todas las grietas y llenaba el lecho del río reseco. El agua regresaba. Al principio, en pequeños arroyos. Luego, más rápido y con más fuerza. El Nilo recupera su vitalidad. Los hipopótamos levantan la cabeza en el antiguo charco de barro. El sonido del agua salpicando contra las orillas les resulta familiar. La manada se agita. Algunos nadan en dirección a la nueva corriente, saltando hacia adelante. El río ya no es una trampa. Una vez más, se siente como en casa. La sangre vieja y el barro seco quedan cubiertos por el agua que sube. El olor vibrante y nuevo del agua que fluye sustituye al hedor de la descomposición. La temporada de lluvias es mucho más que agua. Da vida. Una hipopótama se separa del grupo en una zona tranquila del río, donde el agua cae suavemente bajo los matorrales. Encuentra un lugar escondido y poco profundo. Un lugar donde los únicos sonidos son el agua y la respiración expectante. La cría nace allí, en las aguas tranquilas. Sin rugidos. Sin violencia. El agua turbia solo revelaba dos formas oscuras, una pequeña y otra grande. La cría empieza a nadar de inmediato. Sabe respirar por instinto y parpadea con asombro ante un nuevo mundo enorme. La cabeza de la cría permanece sobre la superficie mientras la madre se acerca y le da un suave empujón con el hocico. Desde el primer segundo se crea un vínculo. Sin embargo, el río nunca es completamente seguro. Cada cocodrilo silencioso y cada ruido extraño pueden ser peligrosos. Nadie es más consciente de ello que la madre hipopótamo.
Sin embargo, el hipopótamo no es el único animal que habita el río. Bajo su sereno exterior se esconde una fuerza tan antigua, silenciosa y fría como la propia sangre de África. El cocodrilo del Nilo. Ni una advertencia. Ni un rugido. Su presencia es similar a una sombra que se desliza bajo los pies o a un escalofrío que se filtra a través del agua cálida. Un ligero sonido ondulante. Entre los jacintos de agua emergen unos ojos dorados. Ni un ruido. No se desperdicia ningún movimiento. Sin embargo, todos los seres vivos que se encuentran en las proximidades del río son conscientes de que un depredador los está observando. El cocodrilo del Nilo puede alcanzar los 6 metros de longitud y pesar casi 1 tonelada. Con la mordida más fuerte del mundo natural, sus mandíbulas son excelentes trampas. No persiguen. Esperan el momento oportuno. Son pacientes. No tienen piedad. Todos los cocodrilos contribuyen a la memoria del río, que incluye recuerdos de emboscadas, ataques inesperados y batallas perdidas bajo la superficie. La sombra bajo el agua comienza a cambiar a medida que el hipopótamo bebé aprende a nadar y explora su entorno. No actúan por hambre, sino por oportunidad. En este mundo coexisten la vida y la muerte. La diferencia entre estar vivo y morir se puede ver en una sola respiración, un movimiento de la cola o un destello en la superficie. El río parece sereno bajo el sol dorado. Sin embargo, el silencio siempre tiene un precio bajo la superficie. La orilla más seca está bañada por el sol del mediodía. El río sigue lleno a pesar de los días de lluvia, pero comienzan a formarse bancos de lodo caliente a lo largo de la orilla. Unos cuantos cocodrilos del Nilo yacen estirados sobre troncos desgastados por el tiempo en un montículo elevado. No están cazando. Solo descansan al sol, inmóviles como estatuas de piedra. Una hipopótamo madre nada tranquilamente con su cría en la distancia. Hoy no hay peligro ni miradas sospechosas. Hoy tenemos una breve lección. En la orilla, la madre se detiene. Durante un momento, observa a los cocodrilos sin agresividad ni gruñidos. Simplemente sale a tierra con calma y elegancia, como si no merecieran su atención.
Se detiene, se vuelve hacia su cría y luego gruñe suavemente. El sonido es firme, pero no fuerte. Un par de cocodrilos levantan la cabeza. Una mirada rápida, un suspiro agudo y comienza la retirada. Está claro que este lugar ya no es suyo, pero no hay prisa. Hoy no hay caza ni lucha. Solo una lección básica: los que se acercan sin miedo y en silencio tienen el poder. Los cocodrilos no desafían el dominio de los hipopótamos sobre el banco de arena, que se convierte en su territorio. Simplemente desaparecen, deslizándose de nuevo al agua como madera flotante bajo el río. Son conscientes de que no se puede renunciar a la oportunidad, pero sí al espacio. Y la oportunidad se presentará cuando se ponga el sol. El aire se vuelve monótono y bronceado. No hay viento. La hierba junto al río ya no susurra. La corriente más lenta y las largas sombras que nadan cerca del lecho del río pasan desapercibidas. Los depredadores más pacientes de África, los cocodrilos del Nilo, han establecido sus posiciones. Una manada de ñu se dirige hacia la orilla del río, en el extremo más alejado. Se detienen, paso a paso, como si estuvieran evaluando la situación. Sin embargo, están menos cautelosos de lo habitual porque tienen sed tras un largo día atravesando la árida sabana. El primero en bajar es un ternero. A continuación, le sigue un adulto. En la línea de flotación, toda la manada se detiene y comienza a beber. No se oye ni un ruido bajo la superficie. Se acerca un cocodrilo. Entre las aguas tranquilas, se alzan sus ojos ámbar. No mueve la cola ni respira profundamente. Centímetro a centímetro, acorta la distancia de forma sencilla y silenciosa. El río por fin se ha calmado.
Solo quedan ligeras ondas. Sin dejar rastro de sangre, una larga sombra se mueve silenciosa y eficazmente bajo el agua, arrastrando a su presa. Los cocodrilos no tienen que correr en la naturaleza. Solo tienen que esperar. Y la naturaleza siempre les brinda una oportunidad oportuna, cercana y siempre letal cuando esperan lo suficiente. El río vuelve a su estado tranquilo. Ya no hay ñus agitando sus cuernos, ni hipopótamos bramando, ni siquiera un rastro de sangre. Solo el sonido constante y paciente del agua fluyendo, como lo ha hecho durante miles de años. El río es tanto la fuente como la prueba más difícil de la vida. Cada paso y cada respiración en esta situación es una decisión entre seguir vivo o extinguirse. Sin embargo, a pesar de los conflictos, las sequías despiadadas y la oscuridad bajo la superficie, la vida continúa. Una tierra dura donde los desiertos se extienden interminables y donde el océano se agita bajo los vientos fríos. El calor abrasador durante el día, el frío cortante por la noche, todo aquí es un desafío. Pero incluso en medio de tan duras condiciones, la vida persiste. Los sobrevivientes se adaptaron, cazaron, migraron y sobrevivieron en sus propios términos. El delicado equilibrio entre la vida y la muerte se desarrolla cada día, escribiendo la historia interminable de la naturaleza. Guerra de supervivencia de los fantasmas del desierto. Namibia, una tierra donde parece imposible sobrevivir. Aquí, el calor durante el día puede quemar todos los seres vivos, mientras que las noches son terriblemente frías. No había bosques densos donde esconderse, ni fuentes de agua abundantes, solo dunas de arena roja y una crudeza que lo rodeaba todo. Pero hay quienes han conquistado esta tierra, los fantasmas del desierto, un grupo de 7 leonas resistentes, verdaderas guerreras del desierto, asterisco. A diferencia de sus parientes del Serengeti o de Maasai Mara, las leonas de Namibia han tenido que adaptarse para sobrevivir. Tienen cuerpos más delgados, patas más largas y pies más anchos, lo que les ayuda a moverse con facilidad sobre arena blanda. Su pelaje es de un amarillo pálido, que casi se mezcla con el rojo del desierto, lo que los convierte en depredadores invisibles en la oscuridad. Pero sobrevivir aquí no es fácil. Sin las grandes manadas de antílopes y los gordos búfalos, los fantasmas del desierto se vieron obligados a convertirse en cazadores pacientes y estratégicos.
Recorren decenas de kilómetros al día, viviendo de la humedad de la sangre de sus presas y de las pocas gotas de rocío que quedan en las hojas a primera hora de la mañana. A lo lejos, entre la maleza seca, una manada de jirafas se movía en silencio. Son vagabundos del desierto, gigantes gráciles con cuellos imponentes en medio de una naturaleza dura. Su pelaje amarillo pálido refleja la luz del sol de la mañana, mezclándose con el color de la arena, creando una maravillosa armonía entre el animal y el medio ambiente. Las jirafas se reúnen alrededor de un viejo árbol de acacia, una rara hoja verde en un océano de arena. Estiran el cuello hacia arriba y usan su lengua larga y flexible para envolver las hojas jóvenes restantes. Cada lamida esquiva hábilmente las afiladas espinas, una habilidad que han dominado durante miles de años de evolución. Soplaba una suave brisa que traía consigo el olor de la arena, del sol y el ligero aroma de los arbustos. Las jirafas masticaban lentamente, con la mirada tranquila, como si nada en el mundo pudiera perturbarlas. El sol colgaba alto en el cielo del desierto, proyectando una luz deslumbrante sobre las interminables dunas de arena roja. Un viento cálido y seco soplaba arrastrando diminutas partículas de polvo dorado, pero eso no hizo nada para perturbar la manada de leonas que disfrutaban de su merecido festín. 7 leonas, las mujeres guerreras del desierto de Namib, disfrutan tranquilamente del botín de una caza paciente. Se tumban sobre la arena cálida, respirando lentamente, relajándose después de horas estresantes de acecho y acorralamiento de sus presas. Los leones comieron ordenadamente, sin prisas ni peleas. La hembra más vieja, aparentemente la líder de la manada, levantó la cabeza, se lamió los labios ligeramente y miró a su alrededor. No había señales de oportunistas, solo la paz del desierto y un cielo despejado. Algunos de ellos habían comido hasta saciarse, tumbados en la suave arena, con los ojos medio cerrados, disfrutando de la suave brisa que soplaba, refrescando el calor de la tarde.
Un león más joven se dio una vuelta, se estiró y luego frotó su cabeza contra la de otro como para mostrar alegría. La caza había terminado, el hambre estaba saciada. Desert Ghost disfruta de un raro momento de paz en esta tierra dura, antes de que el sol continúe su viaje y el desierto entre en una noche larga y misteriosa. El sol de la mañana salió gradualmente, extendiendo una capa de suave luz sobre el desierto de Namibia. El calor del día aún no había llegado y la vasta tierra estaba inmersa en una rara paz. A lo lejos, entre las dunas de arena dorada, avanza una migración silenciosa, los gigantes del desierto, los elefantes del desierto de Namibia. A diferencia de sus primos de las verdes praderas, los elefantes del desierto de Namibia son criaturas perfectamente adaptadas para sobrevivir en uno de los entornos más duros del mundo. Tienen patas más largas y pies más anchos, lo que les permite caminar fácilmente sobre arena blanda. Su piel es gruesa y de color gris claro, lo que ayuda a reflejar parte del intenso calor del sol. Pero, sobre todo, han aprendido a vivir sin fuentes abundantes de agua, una capacidad asombrosa en esta tierra árida. La manada de elefantes se movía en silencio, cada paso pesado pero seguro quedaba impreso en la arena. Ellos saben el camino que están recorriendo, es un viaje que sus antepasados han realizado durante siglos. La elefanta más vieja iba delante, moviendo las orejas para ahuyentar a los insectos que zumbaban a su alrededor. Detrás de él, seguían elefantes más jóvenes, algunos de solo unos meses de edad, sus pasos aún torpes sobre la suave arena. Cada día, los elefantes tienen que caminar decenas de kilómetros para encontrar agua, un desafío que no es fácil en las condiciones secas del desierto de Namib. Habían recorrido decenas de kilómetros desde la mañana, en línea recta hacia adelante, donde aún quedaba un raro lago en el desierto, un pequeño oasis pero fuente de vida para innumerables especies. Y luego, después de muchas largas horas bajo el sol abrasador, llegaron. Frente a ellos había un lago poco profundo, no demasiado grande, pero lo suficientemente grande como para ser el centro de todo un ecosistema en esta tierra árida. El agua reflejaba la luz del sol, brillando como una perla en medio del mar de arena. Pero los elefantes no eran los únicos presentes. Alrededor de la orilla del lago descansan grupos de oryx con cuernos largos y curvados, con la mirada alerta pero todavía incapaces de resistir la atracción de la preciada fuente de agua. Un poco más lejos, unas cuantas cebras se inclinaban para beber agua, su pelaje con rayas blancas y negras resaltaba sobre la arena amarilla.
Pequeñas bandadas de aves migratorias se reúnen junto al lago, sus cantos se mezclan con el clamor de la naturaleza, creando una sinfonía salvaje. Allá arriba, los buitres volaban en círculos, observando todo desde el cielo, esperando la oportunidad de alimentarse. Y a lo lejos, bajo la sombra de unos árboles ralos, un grupo de leonas descansaba. No tienen prisa, el mejor momento para cazar aún está por llegar. Pero su presencia es un recordatorio de que, si bien este oasis es un lugar donde la vida se reúne, también es un lugar donde la muerte puede llegar en cualquier momento. Los elefantes caminaron lentamente hasta la orilla del agua, sin prisa, sin prisa. Habían recorrido decenas de kilómetros, pero ahora sabían que estaban a salvo en este momento. El largo tronco se inclinó, recogió el agua fría y la llevó a la boca. Algunos elefantes bebés juguetones no solo beben sino que también usan sus trompas para salpicarse agua, disfrutando de la sensación de frescor después de un largo viaje. Los elefantes ocuparon un gran espacio, pero los demás animales continuaron bebiendo agua. La presencia de gigantes proporciona cierta tranquilidad, porque cuando hay elefantes, los depredadores rara vez se atreven a actuar. Soplaba una suave brisa que ondulaba la superficie del lago. Un raro momento de paz en la tierra más dura del planeta. Pero los elefantes sabían que no podían quedarse allí por mucho tiempo. Descansarán a la sombra un rato y luego continuarán su viaje interminable en busca de comida, agua y sustento en esta tierra árida. Y mientras el sol se pone lentamente, dejando un cielo rojo en el horizonte, los gigantes parten una vez más, dejando atrás un oasis lleno de vida, donde mañana todo continuará como lo ha hecho durante miles de años. El sol abrasador colgaba alto en el cielo del desierto de Namibia, derramando rayos dorados que hacían que el aire fuera bochornoso. En medio de la arena caliente, un huevo grande con cáscara dura yace tranquilamente en el nido, escondido entre pequeñas piedras para camuflarse de los depredadores. Pero hoy, ese silencio se romperá. Se escuchó un pequeño crujido. Una grieta apareció en la superficie del huevo. Luego otro ruido, más fuerte esta vez. Un pico diminuto, todavía húmedo, luchaba por empujar la dura cáscara exterior. Bajo el sol abrasador del desierto, una pequeña criatura lucha por nacer. Poco a poco, los pedazos del caparazón se desprendieron, revelando un avestruz bebé peludo, con los ojos todavía legañosos por su arduo viaje fuera de su caparazón protector. Estaba temblando,
sus piernas aún estaban débiles, pero sus instintos le decían que se pusiera de pie. A su alrededor, otros huevos empezaron a romperse, señalando el nacimiento de una nueva generación. Y no muy lejos, sus padres esperaban pacientemente. A la rara sombra de un arbusto espinoso, un avestruz macho alto vigilaba su nido. Con su pelaje negro azabache y sus patas largas y poderosas, se yergue como un centinela en el desierto. A su lado, la avestruz hembra, con plumas de color marrón más claro, examinaba cuidadosamente los huevos restantes. Los dos se turnaron para incubar los huevos durante semanas, protegiendo a las pequeñas criaturas de depredadores como hienas, zorros orejudos y buitres. A medida que los avestruces bebés salían de sus huevos uno a uno, los ojos de sus padres brillaban con cautela pero también con ternura. No pueden recoger a sus crías como los elefantes, ni pueden usar su boca para cuidarlas como los leones, pero tienen algo más importante: protección absoluta. Después de unas cuantas horas, los avestruces bebés pudieron ponerse de pie. Sus pequeñas piernas temblaban, pero estaban llenas de determinación. Y luego, siguiendo los pasos de sus padres, comenzaron a caminar, los primeros pasos de la vida. Con solo un día de vida, las crías de avestruces se enfrentan a sus primeros desafíos. El calor sofocante del desierto es implacable y la sombra de los depredadores acecha en la distancia. Pero afortunadamente no están solos. Sus padres los guiaron, caminando con paso firme sobre la arena ardiente. Los agudos ojos del avestruz macho exploraron la vasta tierra, listos para detectar cualquier peligro. Si hay un depredador presente, el macho extenderá sus alas, engañando al depredador al parecer más grande, o estará listo para usar poderosas patadas que pueden romper los huesos de una hiena. En los primeros días, las crías de avestruces solo saben correr detrás de sus padres, aferrándose a ellos siempre que hay peligro. Pero pronto comenzaron a aprender a buscar comida, sus pequeños picos picoteaban la hierba seca, mordisqueaban semillas y hojas para acostumbrarse a la dieta de un habitante del desierto. Ha pasado el tiempo, las crías de avestruces de aquella época ya han crecido. Se separan de sus padres, buscando nuevas tierras donde iniciar su propia vida. Un día, ellos también encontrarán una pareja, construirán un nido y continuarán protegiendo a la próxima generación de las pruebas de este duro desierto. El oryx, Oryx gazella, también conocido como oryx de cuernos de cimitarra,
es una de las especies salvajes más características del desierto de Namibia. Tienen una apariencia llamativa, con un pelaje suave que es una combinación de color arena claro y prominentes rayas negras que recorren la cara, los costados del cuerpo y las poderosas patas. Este contraste no solo les da una apariencia elegante, sino que también les ayuda a camuflarse perfectamente en el duro ambiente del desierto. La característica más destacada de este antílope son sus cuernos largos, rectos y afilados como dos hojas de espada. Tanto en los machos como en las hembras, los cuernos pueden alcanzar de 80 a 120 cm de longitud, convirtiéndose en un arma formidable contra los depredadores. Cuando es atacado, el oryx puede derribar a un león con una única y poderosa carga. Es una de las pocas especies de antílope que puede defenderse eficazmente de los principales depredadores de África. Además, el cuerpo del oryx está perfectamente diseñado para adaptarse a ambientes secos. Tienen una capa de piel gruesa que ayuda a minimizar la pérdida de agua a través del sudor. Sus patas largas y fuertes les permiten desplazarse con facilidad sobre la arena blanda, mientras que sus largas colas les ayudan a ahuyentar a los insectos en el calor sofocante del desierto. El oryx es un animal muy gregario. Suelen vivir en pequeños grupos de 5 a 10 individuos, pero cuando el agua es más abundante, pueden reunirse en grandes grupos de hasta 30 individuos. En la manada, el macho alfa actuará como protector y líder del grupo, mientras que las hembras asumen la responsabilidad de criar a las crías. Lo especial es que, aunque viven en manadas, los antílopes oryx también pueden sobrevivir solos si se separan del grupo. Pueden recorrer decenas de kilómetros al día en busca de alimento y agua, y gracias a su agudo sentido de la observación, pueden detectar fuentes de agua desde muy lejos. Cuando se enfrenta a un peligro, en lugar de huir inmediatamente como muchas otras especies de antílopes, el oryx tiene una táctica de defensa inteligente. Se pararán en círculo, con los jóvenes en el medio y los adultos girando sus cuernos hacia afuera para protegerse de los depredadores. Si es atacado directamente, el oryx está listo para luchar con sus afilados cuernos. Los leones jóvenes o las hienas descuidados pueden resultar gravemente heridos si atacan a un oryx defensivo. La época reproductiva del oryx ocurre durante todo el año, pero se concentra principalmente en los meses con condiciones climáticas más favorables. Después de unos 9 meses de embarazo, la hembra abandonará la manada para buscar un lugar seguro, lejos de los depredadores, antes de dar a luz. Al nacer, los antílopes bebés tienen un pelaje marrón claro, que les ayuda a camuflarse mejor con su entorno.
Las crías serán cuidadas por su madre y escondidas en arbustos bajos durante las primeras semanas, antes de que sean lo suficientemente fuertes para seguir el ritmo de la manada. Desde que nacen, tienen un fuerte instinto de supervivencia. A las pocas horas de nacer, son capaces de ponerse de pie y caminar, lo que es crucial para evitar convertirse en blanco de los depredadores. Poco a poco, el bebé antílope aprenderá a buscar alimento, desarrollará velocidad para correr y practicará habilidades de autodefensa con sus cuernos. Cuando cumplen un año ya son capaces de independizarse y empiezan a separarse de la manada para buscar su propio territorio. El oryx no solo es un animal resistente, sino que también juega un papel importante en el ecosistema del desierto de Namibia. Son una parte importante de la cadena alimentaria, proporcionando una fuente de nutrición para grandes depredadores como leones, leopardos y hienas. Al mismo tiempo, al comer plantas dispersas, ayudan a controlar el crecimiento de las plantas y a mantener el equilibrio ecológico. Además, los excrementos de oryx también son una fuente importante de nutrientes para el suelo, ayudando a las plantas del desierto a crecer en condiciones áridas. Las huellas que dejan en la arena también ayudan a crear caminos naturales, lo que hace más fácil para muchos otros animales moverse en entornos hostiles. El sol se pone detrás de las dunas rojas del desierto de Namib, tiñendo el cielo de un naranja brillante. Un viento cálido y seco lleva el aliento del desierto a lo largo de las interminables dunas de arena. Pero a medida que te desplazas hacia el oeste, el olor a sal marina se hace cada vez más evidente en el aire. Era una señal de un mundo completamente diferente, donde las olas con crestas blancas se estrellaban contra costas prístinas y donde la vida no existía en el calor abrasador de la arena, sino en las frías aguas de las profundidades del océano. Abandonamos la dura tierra de los leones, elefantes y antílopes y nos dirigimos hacia la costa de los esqueletos, uno de los mares más misteriosos y duros de la tierra. Aquí es donde el desierto se encuentra con el océano, donde las interminables dunas de arena terminan abruptamente al encontrarse con las frías olas de la corriente de Humboldt. A diferencia del desierto árido y silencioso, la costa de Namibia es un mundo completamente diferente, salvaje, feroz y lleno de vida. En cuanto pones un pie en la orilla, resuena el rugiente sonido de las olas rompiendo contra las rocas, en completo contraste con el silencio del desierto. El aire fresco, con el característico olor a sal y algas, llenaba el espacio.
La fría corriente de Humboldt fluye a lo largo de la costa de Namibia, transportando aguas ricas en nutrientes desde las profundidades del mar hasta la superficie. Esto es lo que hace de esta zona marina uno de los ecosistemas marinos más ricos del mundo. Desde bancos de peces gigantes, mamíferos marinos gigantes hasta los depredadores más temibles del océano, todos se reúnen aquí. A lo lejos, una playa rocosa resonaba con sonidos ruidosos. Es una de las colonias más grandes del mundo de leones marinos sudafricanos, Arctocephalus pusillus pusillus. Más de 100.000 individuos se congregan en Cape Cross, creando una escena caótica pero vibrante. Los leones marinos machos, con sus grandes cuerpos y pelaje marrón oscuro, rugen para declarar su territorio, mientras las hembras cuidan a sus crías. Bajo las profundas aguas azules, bancos de sardinas, anchoas y calamares nadan en grupos gigantes, creando un suntuoso festín para los depredadores que se encuentran arriba. Cuando salió el sol, la luz se filtró a través del agua, revelando sombras oscuras que se movían silenciosamente en el fondo del mar. Estos son los depredadores más temibles del océano, los grandes tiburones blancos. Las frías aguas de Namibia son ideales para la caza del gran tiburón blanco, Carcharodon carcharias. Acechan debajo de la superficie, observando a los jóvenes leones marinos que aprenden a nadar cerca de la orilla. En un instante de descuido, el tiburón se abalanzará con una velocidad aterradora y capturará a su presa de un solo mordisco.
Más lejos aparecen las ballenas jorobadas, Megaptera novaeanglia, que golpean el agua con sus enormes aletas y crean enormes olas. Estas ballenas han migrado miles de kilómetros desde las aguas antárticas para venir aquí a alimentarse, disfrutando de la rica fuente de alimento que traen las frías corrientes oceánicas. A lo largo de la costa de los esqueletos, cientos de naufragios salpican la costa, víctimas de feroces tormentas, corrientes mortales y densa niebla. Esqueletos de barcos oxidados y mástiles rotos crean una escena desoladora y fantasmal. Por eso a este lugar se le llama la Costa de los Huesos, uno de los mares más peligrosos del planeta. Pero en medio de la dureza, la vida sigue prosperando. Manadas de hienas pardas deambulan por la costa, buscando leones marinos muertos que han llegado a la orilla. Las colonias de pingüinos africanos se congregan en islas remotas, ocultas de los depredadores. En las profundidades del océano, los fríos arrecifes de coral albergan cientos de especies no descubiertas. Al caer la noche, el sol proyecta sus rayos rojos sobre el desierto y el océano. Las siluetas de los elefantes del desierto a lo lejos parecen estatuas gigantes impresas en la arena, mientras en el mar, las ballenas continúan su viaje hacia el sur. El desierto de Namibia y el mar de Namibia, aunque son completamente opuestos, se fusionan de manera mágica. Un lado es el lugar más seco, el otro lado es el mar más frío, pero ambos son paraísos salvajes de vida. Y a medida que cae la noche, la brisa del mar y el viento del desierto se mezclan, contando la historia de los sobrevivientes. Criaturas que han conquistado tanto el océano como el desierto y continúan su viaje a través de esta tierra dura pero mágica.